Bienvenido Julio, bienvenido Gustavo. Gracias. Un honor estar Bueno, aquí, Ernesto. bueno, primero que nada, cuéntenme del libro Consejo para Consejo. Cuéntenme de ese libro, cómo nace, cómo así lo editan, cuál es la acogida que ha tenido. Ahí está el libro, ¿no? Consejos para Consejos. ¿Qué me pueden comentar primero que nada del libro? Porque para tratar un poco de orientar la conversación, ¿no? Pues, si quieres empiezo yo, Gustavo. Sí, por favor, Julio, tú empieza. Vale. Mirad, hay una frase que a mí siempre me ha gustado, que es que si quieres llegar rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. Y este libro es un libro coral, es un libro que hemos escrito entre varios autores y que, bueno, pues permite de alguna manera, desde distintos puntos de vista, poder abordar la temática de los consejos, que por cierto ahora aquí en España está muy en boga y entiendo que también en México y en otros países de Latinoamérica. Y todo surgió como las grandes ideas suelen surgir alrededor de una mesa, sentados tranquilamente, reflexionando sobre posibles cosas que podíamos hacer. Estaba yo precisamente en México en aquel momento y le comenté a Gustavo pues, que ya yo ya llevo varios libros colaborativos, a mí me gusta el concepto de libro colaborativo, donde, bueno, pues como os decía, varios autores plasman sus experiencias y sus reflexiones. Había habido ya algo similar aquí en España, con Silvia Leal, habíamos publicado también un libro en referencia al tema de los consejos. Así que cuando se lo comenté, vamos, vi a Gustavo cómo le brillaban los ojos en ese momento y me dijo, oye, pues ¿por qué no nos lanzamos? ¿Por qué no nos lanzamos en una aventura juntos de este tipo, ¿no? A partir de ahí, pues como cualquier proyecto, necesitas ir incorporando a los que les gusta el fútbol, sabéis a qué me refiero, al Dream Team, ¿no? A esas grandes estrellas que van a acompañarte en el viaje que decía antes. Y bueno, pues nos pusimos a trabajar como coordinadores, en este caso Gustavo y yo. Nos llevó pues cierto tiempo, porque bueno, digamos que ir conjugando el trabajo de distintas personas, pues a veces no es fácil. Tuvimos diferentes reuniones a lo largo del año y pico que duró, digamos, la elaboración del libro, y bueno, pues finalmente logramos digamos, un producto que de alguna forma cubre bastante bien las expectativas. Deciros que inicialmente el libro pensábamos lanzarlo nosotros mismos, colgarlo en Amazon. Nuestras pretensiones no eran ni mucho menos las que hemos logrado, pero resulta que, claro, cuando ya te das la vuelta, tienes el libro preparado, maquetado, ya decimos bien peinado, bien lavado, bien corregido, porque tuvimos también un coordinador, digamos, técnico, pero no desde el punto de vista de consejos, sino desde el punto de vista de redacción, digamos, de los párrafos, cómo se conformaban. Una persona que me acompaña casi siempre en otros proyectos que hago, que es Manuel Pozo. Resulta que miramos al grupo y pues la gente que se habían incorporado con nosotros, gente de mucho prestigio, de mucho recorrido, vinculados a distintas universidades, así que tuvimos una reunión con la Universidad de Navarra para hablarles de nuestro libro, y a partir de ese momento esto tomó un ritmo de vértigo. Ellos decidieron que nos iban a editar el libro, acompañados también por la Universidad Anáhuac. Bueno, pues eso es un poco la historia del nacimiento y digamos, situación actual que estamos viviendo. Yo no sé si, Gustavo, ¿quieres añadir algo más? No, hombre, exactamente como lo dijiste, fue una aventura, que de hecho la aventura sigue en camino, porque lo verdaderamente importante es el hecho de gozar, saborear lo que es ya el lanzamiento, platicarlo con la gente, oír sus experiencias, tanto de en materia de consejos, y que nos hagan recomendaciones en relación al libro. Y yo si acaso mencionaría, Julio, Ernesto, que cuando platicamos del libro inicialmente dijimos, no necesariamente tiene que ser un libro académico. Hay muchos libros en materia de consejos de administración, en materia de órganos de gobierno colegiados, que definitivamente son académicos. Aquí lo que quisimos fue darle énfasis a que lo que escribiera cada coautor fuera basado en su experiencia. Lo importante es que fundamentaran
sus señalamientos en experiencias que hubieran vivido. Por el otro lado, una cosa que Julio y yo platicamos mucho desde el principio es olvidarnos de toda la metodología e ir a los temas de fondo, a los temas que realmente importan en un consejo. De nada sirve cumplir con todo lo regulatoriamente exigible en cada país. Eso no te asegura el éxito. Lo que te asegura el éxito es ir al fondo de las cosas, al fondo de los consejos. ¿Qué hace exitoso en el fondo a un consejo? Fue la segunda idea que platicamos. Y la tercera, que fue muy importante, reconocer la equidad de género. En el libro de los 14 coautores, considerando el prólogo escrito por un vicerrector académico de una universidad importante en México, Jorge Fabre, con esos 14 coautores, pues en realidad prácticamente la mitad son mujeres. Y eso le da una amplitud de posibilidades de cómo se perciben las cosas, ¿no? Entonces, más basado en experiencia, más al fondo del asunto y equidad de género. Fueron 3 puntos que fijamos claramente en el libro, ¿no, Julio? Correcto. Bueno, amigos, y digamos, creo que Gustavo mencionó como que esta aventura recién comienza. Me imagino que probablemente tiene empezado una segunda versión del libro, algunas cosas que de repente faltó cubrir, ¿no? Si son como yo, de esas personas que buscan hacer una crítica para ver cómo podemos mejorar, lo que se llama una crítica constructiva, si ustedes son como yo, que yo creo que sí son, y que siempre está buscando la mejora continua, ¿qué dirían que quisieran agregar en una segunda versión o en una segunda edición del libro? Sí. Julio, te sigo. Sí, vamos a ver. Como bien dice Gustavo, este es un libro que fue conformado a través de experiencias. Por lo tanto, el libro ni mucho menos está cerrado, porque las experiencias de consejeros son pues tantas como consejeros hay en las distintas instituciones. A mí, este libro lo hemos subdividido en distintas partes. Estamos hablando en primer lugar del fondo y de la forma de los consejos de administración. En segundo lugar, hablamos de la tecnología. En tercer lugar, hablamos del talento. Y en último tema, pues una serie de temas selectos. Decir también que el libro salió justo después de que abrimos un poco la puerta tras la pandemia, con lo cual rápido tuvimos también que incorporar, digamos, elementos relacionados con los consejos y la situación que estábamos viviendo del COVID, toda la parte telepresencial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por ahí hay otra línea de trabajo importante. Yo creo que la situación actual que hemos vivido han cambiado muchas cosas y, como no, también digamos, la interrelación entre los miembros del Consejo, yo creo que también ha cambiado. Una de las frases que me llamó mucho la atención, que Gustavo comentó en su momento, es que para que los consejos funcionen bien es muy importante que la gente se siente cerca, que estén presentes. A través del Zoom, a través del Internet, decisiones importantes muchas veces se toman de una forma no tan rigurosa porque falta esa conexión entre las personas. Bueno, esa es una reflexión. ¿Qué más cosas le añadiría yo al libro? Por supuesto que va a haber una siguiente edición, una siguiente versión. Ahora estamos digamos, en el momento de la fiesta, del disfrute, con las presentaciones, con las conferencias. Tenemos un evento en la Feria del Libro de Guadalajara el próximo 30 de noviembre, que también os invito a través de esto. Pero a mí me gustaría el siguiente libro incorporar gente de otros países, aparte de México y España, porque tenemos, digamos, una distribución de mujeres, hombres equitativa, pero el 80% de los autores son mexicanos, el 20% de las autoras y del autor es español. Pero a mí sí me gustaría, el próximo equipo que conformemos, seleccionar a alguien de Centroamérica, alguien de Sudamérica, de Norteamérica, es decir, hacer habla hispana, lógicamente, pero yo creo que eso enriquece mucho el libro y nos ayuda a la difusión del concepto más allá de las fronteras que ahora mismo trabajamos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo quisiera preguntarle una pregunta para los dos, al experto en mentoring, ¿no?, y al experto en banca. ¿Cuáles son
los factores clave que ustedes le recomendarían un consejo en la elección de sus consejeros para que ese consejo sea eficaz, para que un consejo realmente funcione, para que un consejo alcance los objetivos, ¿no? Entonces, en este caso, la recomendación sería para los accionistas, ¿no? O sea, ¿qué recomendaciones le darían ustedes a los accionistas en la elección y en la conformación y en el perfil de sus consejeros para que se gane eficacia? Gustavo. Adelante, sí, voy. En realidad, lo verdaderamente trascendente en los consejos es que exista complementariedad en su momento. Es decir, hay una frase que se dice en los bancos a veces en ciertas áreas, menos contadores, más ingenieros, etcétera, etcétera. Pero el tema de fondo es que debe haber esa complementariedad de enfoques, complementariedad de carreras, de formación, complementariedad de experiencias. Eso es muy importante, este conocimiento de esa industria en la cual se está empezando a trabajar con ese consejo, se trabaja desde hace mucho tiempo. Existe en México una de las autoras, una de las coautoras que está en el libro, de nombre Marta Rivera. Es una maestra titular del IPADE, que acá en México, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, que a su vez sigue o tuvo su concepto original del YES en España, ¿no, Julio? Que manejan, por ejemplo, mucho en la enseñanza del método del caso, pero ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es que cuando integran un equipo de discusión, desde las clases que dan, siempre buscan que los equipos de discusión no se carguen hacia un sesgo especial, hacia un tema en especial, hacia una experiencia en especial. Buscan que haya esa complementariedad de formaciones, de experiencias, porque finalmente esos grupos de trabajo, los consejos de administración, los órganos colegiados, lo que hacen es un proceso de dialéctica pura. Es decir, hay una tesis, hay una antítesis, se genera una síntesis que vuelve a ser la tesis de otro triángulo que se inicia, otra tríada que se inicia en este momento. Y lo que asegura esa riqueza de las discusiones es esa complementariedad, esa variedad de enfoques. Es lo que yo señalaría, Ernesto. Sí, yo sé que es muy complejo. Buenísimo, Gustavo. Adelante, Julio. Sé que es muy complejo porque hablar de un consejo de administración en general, cada compañía, si es una compañía familiar, si es una compañía cotizada, si es una pequeña startup, digamos que la variedad es tan grande que hablar de un único patrón es difícil, ¿no? Yo, si tuviera que añadir algo a lo que comentó Gustavo, hablaría también de propósito y valores. Yo sé que los intereses están muchas veces cruzados, incluso no necesariamente son complementarios, pero si yo tuviera que elegir un consejo, buscaría sobre todo que hubiera un propósito común, que uniese, que amachantase de alguna manera a los consejeros y sobre todo miraría muy bien el tema de los valores. Para mí es fundamental porque estamos hablando de un ente que puede poner en riesgo la reputación de la organización y para mí eso es muy importante. A través de conversaciones, conociendo bien a las personas, puedes identificar de alguna manera si existe, digamos, esa interrelación, esa complementariedad. A mí, Gustavo, me gustaría en algún momento, yo creo, no sé si es ahora, pero que comentases la historia del tiburoncito, ese que algún día me dijiste. Porque yo creo que esa historia habla muy bien de los distintos perfiles. Bueno, vamos a dejar a ver qué nos pregunta Ernesto y a partir de ahí a ver si aplica la historia. No, bueno, esa historia sí la dejamos para el final, la historia del tiburoncito, para que la gente se quede hasta el final, ¿no? Bueno, pues yo remarco lo que dice Gustavo, ¿no?
Y yo lo menciono también en mis clases, ¿no? En mis cursos. La complementariedad para un consejo es tremendamente importante porque, y hago una metáfora y digo, mira, imagínate un equipo de fútbol, ¿no? ¿Quién es el mejor jugador de fútbol? Entonces algunos me dicen Messi, otros me dicen, no, no, es Cristiano Ronaldo. Ok, entonces yo les digo, mira, imagínate un equipo de fútbol con 11 Messi, ¿ok? Son 11 Messi. Entonces, ese equipo no sería tan exitoso como otro equipo con buenos jugadores con diferentes competencias que se complementan entre sí, ¿no? Porque Messi necesita un compañero que quite la bola y que se la dé a él. Y necesita atrás unos defensores, y necesita un arquero. Y entonces, con esa metáfora más o menos trato de explicar que un equipo de 11 Messi tal vez no sería tan exitoso. Y la complementariedad y la diferencia de competencias y de enfoques, de experiencias y de especialidades es importante, ¿no? Y agregaría que esos perfiles además tienen que conocer, o sea, ya hablando del consejo de administración para un banco, tienen que conocer de la industria, ¿no? Tienen que conocer de la industria. Yo, experiencia de años, he conocido consejeros que no tienen experiencia en la industria, no tienen mucha experiencia en la industria, ¿no? Pero que llegan porque son, pues, amigos de los accionistas, ¿no? De hecho, son empresarios muy reconocidos, pero no necesariamente tienen experiencia en la industria. Entonces, eso es algo así como acompañar a Messi con jugadores que son muy buenos, pero de baloncesto o de béisbol, ¿no? O sea, de repente no va a estar bien acompañado y la eficacia del equipo no va a ser la mejor, ¿no? Entonces, eh, y voy a tomar ese ejemplo para la siguiente pregunta, porque esas personas que tienen experiencias en otras industrias, ¿no? Pues también tienen todo el derecho de ser consejero, ¿no? Entonces, o hay, digamos, otros profesionales que se integran, ¿no? A la labor de ser consejeros porque pues ya se jubilaron o quieren pues tener un tipo digamos, de intervención en la vida profesional desde otra perspectiva, de toma de decisiones, en fin, por las razones que sea, ¿no? Aparecen nuevos consejeros, ¿no? O sea, gente que no tiene mucha experiencia en consejos, que de repente sí tiene mucha experiencia en banca o de repente tiene experiencia en otras industrias, ¿no? Entonces, en opinión de ustedes, ¿cuáles podrían ser las principales recomendaciones que ustedes le darían a personas que van a incorporarse en consejos de administración? Es decir, que son consejeros novatos, novatos en la consejería, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, las consideraciones que ustedes le remarcarían a estos nuevos consejeros? Julio, te sigo. Adelante, Gustavo, adelante. Ven, básicamente, yo me centraría en un punto fundamentalmente a un consejero que recién empieza, ¿no? Primera recomendación, nomás son dos recomendaciones. Primera recomendación, no sentarse en el consejo si antes no hubo un curso de inducción, de conocimiento de la empresa, del conglomerado de empresas, de un banco nuevo en el que vaya a participar el consejo. Porque no obstante que tenga mucha experiencia, por ejemplo, en participar en consejos de administración de entidades financieras, llámense como se le llamen, cada entidad financiera es muy distinta. Cada entidad tiene su dinámica, su forma de operar muy peculiar. Es muy importante que antes de sentarse, conocer. Es verdaderamente trascendente conocer antes y ya después de que se conoce antes de sentarse en el lugar, la segunda gran recomendación, previo a los consejos, preparar. Las juntas no hay que improvisarlas,
hay que prepararlas. Así como pones ejemplos, Ernesto, yo a veces a algunos amigos les pongo el ejemplo de que, ¿por qué en una obra de teatro nos reímos? Porque los chistes se ensayan y saben cuándo se va a reír el auditorio y cuándo entra otra persona con otro concepto porque ya se rieron, por ejemplo. Pues lo mismo, las participaciones se ensayan, se preparan, se estudian, hay que prepararse. Segunda recomendación. Y tercera recomendación, y copio al maestro aquí, a Julio, que él me lo enseñó, ya la dinámica de las juntas de consejo, fundamentalmente saber escuchar y aprender el arte de las preguntas poderosas. Escuchar, y eso se lo aprendí a Julio. No lo estoy diciendo de Gustavo Vergara, se lo aprendí a Julio. Saber escuchar y el arte de las preguntas poderosas en un momento. Resumiendo, conocer, prepararse, saber escuchar y el arte de las preguntas poderosas. No más que eso. Gracias, Gustavo. Sí, yo añadiría algo a lo que has dicho. Es, hablar de participar en un consejo de administración, como si alguien se lo plantea, o se lo proponen, suena algo maravilloso. Mucha gente me ha dicho a lo largo de todos estos años que es una de sus grandes aspiraciones de vida, ¿no? Para alguien que va a empezar, yo le recomendaría que analizase bien cuáles son las responsabilidades legales, penales, que tiene el involucrarse en un consejo de administración. Porque a veces no es todo, como decimos en España, miel sobre hojuelas. Es muy importante tener claro las consecuencias de participar en un consejo de administración. Sí. Simplemente eso. Gustavo, ¿querías decir? No, coincidir contigo. Cuando hiciste la pregunta, Ernesto, de temas que nos habían faltado, yo en alguna reunión que tuve en la Ciudad de México con un instituto que se denomina el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, un grupo similar, como ahorita nos estamos reuniendo, que tienen una sección de gobierno corporativo. Uno de los participantes, cuando llegó la sección de preguntas y respuestas, fue muy enfático en decirme, les faltó un gran tema. Le dije, dígame usted qué tema considera que faltó. Lo que dijo Julio, pero lo enfocó desde el punto de vista de que ya existen una serie de seguros para consejeros, que muchas veces cuando se va a entrar en un negocio que tiene sus riesgos como todos, hay que entrar asegurados y en su momento ya existen seguros para consejeros y muchas veces los contrata la propia empresa para darle esa tranquilidad a sus miembros. Pero así, me dijo algo así como hay un capítulo del libro donde se tocan algunos softwares que existen para ayudar al consejero a ser más eficiente con la organización, y se mencionan ahí en el libro 2, 3 softwares en un capítulo de otro coautor, Raúl Ramírez, también me dice, debería haber un capítulo expreso donde nos digan los seguros de consejeros, qué cubren, qué no cubren y qué nos recomendarían. Dije, tienes razón, coincido plenamente, Julio. Sí, perfecto. Bueno, yo remarco también lo que se ha mencionado porque estoy convencido de que una de las principales habilidades que debe tener un consejero es saber preguntar, ¿no? O sea, realmente es dar consejo, ¿no? Pero la mejor forma de dar consejo es preguntar. O sea, hay preguntas que son tan poderosas que con una pregunta te lo están diciendo todo y están sacando lo mejor de ti solamente con una pregunta que te hacen. Entonces, esos consejeros que tienen esa virtud de saber preguntar, de saber lanzar las preguntas para que, digamos, explote la iniciativa o que dé pie a una gran ejecución, una gran idea o una gran posibilidad, pues es una de las principales habilidades que tiene el consejero, ¿no? Y lo otro también, el tema de la responsabilidad, porque, digamos, lo que pasa que ser consejero o director de una junta da estatus, ¿no? Da estatus. Pero entonces mucha gente dice, sí, 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 está bien, perfecto, perfecto, buenísimo, ¿no? Voy a ser miembro de la junta directiva del banco, no sé cuánto, ¿no? Perfecto, perfecto. Pero
de repente están viendo solamente un lado de la moneda, ¿no? Y el otro lado de la moneda es la responsabilidad. Y con responsabilidad no solamente estamos hablando de las consecuencias, ¿no? De los actos frente a los que hay que responder, sino también la responsabilidad implica los deberes, ¿no? Es decir, digamos, director, un miembro de junta directiva que está comenzando, incluso los que ya tienen tiempo, pues tiene que seguir aprendiendo, ¿no? O sea, cuando comienza una labor de consejero, está comenzando una carrera, ¿no? O sea, no es que ha terminado su carrera, porque probablemente ha terminado una, pero está comenzando una nueva función. Y como cualquiera de nosotros, y hago la metáfora, es como dejar de jugar fútbol y ponerse a jugar básquet, pues tiene mucho que aprender. Entonces, digamos, yo pienso que un buen consejero no puede perder digamos, ese interés en querer seguir aprendiendo y aprendiendo, independientemente de su edad, independientemente del número de años de experiencia que tenga, o sea, esa conciencia, ¿no? Del deber de aprender para poder estar mejor preparado y dar lo mejor de sí para la organización que lo está convocando. O sea, me parece una cualidad importante con beneficios para el buen funcionamiento del consejo, ¿no? Entonces, ahora voy con otra pregunta, porque hemos hablado de consejo y yo les dije, pues, a veces una pregunta, muchas veces, una buena pregunta es el mejor consejo que te pueden dar, ¿no? Y Julio sabe mucho de eso porque él, pues, es experto en mentoring, ¿no? Entonces, Julio, si un consejero se llama consejero porque dentro de muchas cosas que hace, da consejos, ya que él no es un ejecutor, ¿no? O sea, él no puede, digamos, no está en el día a día de la organización. Entonces, él tiene que dar consejos a los que sí pueden ejecutar y los que sí van todos los días a la organización. ¿Qué es lo que diferencia un buen consejo de un consejo que no es tan bueno? ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo nos damos cuenta de que algo es un buen consejo? Bueno, vamos a ver, lo primero de todo tendríamos que definir qué es aconsejar, porque muchas personas a veces piensan que están aconsejando, pero en realidad están haciendo otra cosa, están dirigiendo. Aconsejar no es decirle a alguien qué es lo que tiene que hacer. Aconsejar es plantear a una persona distintas opciones, distintas alternativas, siendo consciente que la toma de decisión y la decisión final la va a hacer esa persona. Eso es muy importante, es tenerlo en cuenta. Por eso, si luego no hacen lo que tú le has dicho, no te frustres. Y tampoco vale que cuando tú estás aconsejando a alguien, luego te vengan y te dicen, mira, hice lo que tú me dijiste que hiciese y finalmente mira lo que ha pasado. No, un buen consejero lo que hace es plantear distintas opciones y a partir de ahí que se tomen las mejores decisiones. Te puedo poner un ejemplo. Hay veces que cuando alguien me pide opinión, me pide consejo, primero hay que ganarse la opinión, dar una opinión, dar un consejo. Yo pido permiso. ¿Quieres que te diga cuál es mi punto de vista? ¿Qué es lo que veo? Y a partir de ahí entonces lo digo, ¿no? Entonces, cuando alguien me plantea alguna situación, yo empiezo a darle vueltas a esa situación. Bueno, me dices que tienes un problema aquí. ¿Y qué pasa si esto lo abandonas? ¿Me estás diciendo que lo abandone? No, no te estoy diciendo que lo abandone. Pero te estoy planteando que reflexionemos juntos sobre la posibilidad de abandonarlo. ¿Qué pasa si no lo abandonas pero haces esto otro? Es decir, un buen consejero lo que hace es estimular a la persona que tiene delante para ver la misma situación desde distintos puntos de vista. Pero un consejero no se queda solamente con la pregunta. A ver, la pregunta, esta frase no es mía, la pregunta es una de las actividades más creativas que puede hacer un ser humano. La pregunta, el método mayeuta, Sócrates era mayeuta, su madre era mayeuta, las mayeutas son las comadronas, la madre paría niños y Sócrates decía que lo que hacía era hacer parir pensamientos y su herramienta fundamental era la pregunta. Las preguntas poderosas, y no, tienen una serie de características que no condicionan, que no llevan implícita la respuesta. El arte de preguntar se hace y se consigue como los buenos vinos a lo largo de los años, ¿no? Pero el mentor no se puede quedar ahí.
El mentor se tiene que mojar. El mentor, el consejero, en este caso, se tiene que mojar. No me vale, porque al final te lo van a decir. Bueno, ¿y cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Y yo ahí siempre utilizo una muletilla. Y esto está basado en mi experiencia. Eso está basado en todo lo que he vivido. Y puede ser que esté equivocado. Son mis gafas las que de alguna forma condicionan mi opinión. Si es cierto, hombre, que si ya tengo un cierto recorrido, he vivido muchas veces esa situación, probablemente mi consejo, mi opinión, pues, hombre, haya bastantes posibilidades que sea algo que en cierta forma le va a ayudar a tomar una mejor decisión, ¿no? Por lo tanto, la idea es esa. Es alguien que es capaz de estimular al otro con preguntas que le hagan ver la misma situación desde distintos puntos de vista. Y en segundo lugar, es alguien también que al final se moja, dice lo que opina. Y para eso, y con esto termino, la comunicación es fundamental. Decirle, tú lo que tienes que hacer es, eso no es una buena comunicación de un buen consejero. Un consejero hablaría en términos, digo, lo que yo veo, mi punto de vista, basado en mi experiencia, yo te recomendaría que analizases esto. Es decir, tiene que haber ahí una comunicación no directiva, porque entonces ya no eres consejero, sino ya eres director o ya eres ejecutor, y ese no es el papel que se espera de ti. Esa es mi opinión. Claro. Digamos, a veces hay un poco de tendencia, ¿no? Sobre todo cuando, y yo lo he visto, que en algunas organizaciones, digamos, el gerente general se jubila, ¿no? Y entonces pasa a ser director, ¿no? Entonces le dan como, pues, un nuevo rol, ¿no? A veces como un premio, ¿no? Mira ya, o sea, en mérito a tus 40 años de servicio, entonces te vamos a dar este sillón. Y a veces viene el director con la inercia, ¿no? Pues, la inercia ejecutiva, le llamo yo, ¿no? Y el director tiene un rol diferente, es como el entrenador de fútbol y el jugador, ¿no? Entonces, el director, el entrenador es el director técnico, ese es como el consejero, ¿no? Entonces, porque no está ejecutando, no está, digamos, en la actividad. Y la metáfora que yo uso siempre es que eh, eh, si nosotros incorporamos, ¿no?, a una persona de mucha experiencia ejecutora en un consejo de administración, en una junta directiva, hay que prepararla bien, porque el hecho de que haya sido un buen ejecutor no garantiza que necesariamente va a ser un buen consejero. Y la metáfora que uso es, mira, es que si no Maradona hubiese sido el mejor entrenador, pues, de fútbol, ¿no? Y Pelé hubiese sido el mejor entrenador de fútbol, ¿no? Entonces el jugador, un buen jugador no necesariamente es un buen entrenador, ¿no? Y un buen ejecutor de gestión no necesariamente va a ser un buen consejero, ¿no? Entonces, pero puede serlo si se prepara, ¿no? Si desarrolla esas habilidades que se requieren para ver las cosas desde otra perspectiva, puede ser, ¿no? Y entonces, Julio, yo debo entender, y tú confírmame si es más o menos así, que el consejero es como un faro, ¿no? Un faro. Y el faro te ilumina, y el capitán, ¿no? El capitán es el administrador, el ejecutor, es el que va a dirigir el timón hacia dónde va a dirigir el barco en función digamos, a esa luz del faro, ¿no? Pero es la decisión del capitán, ¿no? O sea, el faro simplemente te ilumina, te da luces, te genera, pues te da las posibilidades, te dice si te vas por acá, encallas, si te vas por acá, tienes libre, ¿no? O sea, te da... Así es. Así es, esa es una buena metáfora. En cierta forma, el faro no te obliga, no te obliga a que vayas hacia él, sino que te pone un punto de referencia que la persona que finalmente es la que maneja el timón decidirá si irse a ese puerto o ir a otro puerto. ¿No? Sí, que se ha cortado un poquito, Ernesto, pero de todos modos he añadido algo adicional a lo que tú estabas comentando.
No sé si quieras decir tú algo, Gustavo. Quizá, Julio, dando tiempo a que Ernesto se reintegre, yo solamente haría un comentario de tipo complementario. En la recomendación a nuestros amigos, buenos amigos que empiezan, es que evitar a toda costa el concepto del estereotipo. Es decir, normalmente tenemos una tendencia por la carrera, estamos de alguna forma condicionados por la carrera a actuar de determinada forma y caemos en estereotipos en nuestra actuación dentro del consejo. Debe evitarse el juego de estereotipos, de evitarse caer en estereotipos y hacer un juego, muchas veces con los propios consejeros, de jugar roles distintos. Es decir, por ejemplo, al detallista retarlo mucho a las visiones de conjunto. Por ahorita lo que decía Ernesto de algunos consejeros que son ejecutores, retarlo a que no todo es ejecución, primero es la concepción de la idea adecuadamente. Por ejemplo, al controlador de costos y gastos, que es una tendencia natural, siempre que haya uno o dos gentes de esa naturaleza, reconociendo que hay momentos en que hay que invertir y gastar. Hay momentos estratégicos que eso lo aconseja. O, por ejemplo, aquel consejero que siempre está buscando quedar bien y buscando el justo medio entre dos discusiones, pues es también aceptar que hay ocasiones en que hay que posicionarse claramente desde uno de los dos lados y ahí no se admite justo medio. El juego de los roles para evitar estereotipos creo que puede ayudar mucho en lo que están mencionando, ¿no? Perfecto, buenísimo. Bien, efectivamente mi internet estaba fallando un poco aquí. Estoy en la casa de mis padres y el internet tiene alguna saturación. Pero he activado mi plan B. Así que estoy compartiendo mi data de celular. Bueno, tal vez una última pregunta, ya que estamos cerrando este tiempo valioso de conversación, es ¿cuáles serían las principales recomendaciones para las personas, ¿no?, que interactuamos con consejos, ¿no? A mí me toca interactuar, por ejemplo, con un comité de calificación que son como mis jefes. Es como si fuera un consejo, porque ellos son los que deciden las calificaciones de mi organización. Pero, digamos, siempre tenemos retos, ¿no? Cuando tenemos que presentar, y muchos de los que estamos aquí, pues no somos consejeros, sino que estamos del otro lado, de los que le presentamos a los consejos, de los que interactuamos con consejos, rendimos cuentas, ¿no? Entonces, y también queremos que haya una buena comunicación, queremos que haya una buena interacción, queremos también ser eficaces, que las cosas funcionen. Para las personas que interactúan con consejos y con consejeros, incluyendo los comités, por ejemplo, los comités, ¿qué recomendaciones, Julio o Gustavo, ustedes podrían comentar basándose en su experiencia? Adelante, Gustavo. Yo solamente una recomendación, Ernesto, y es una de las recomendaciones que toco en el capítulo que me correspondió escribir en el libro, que yo le llamo Consejos de Alto Rendimiento, en honor a un autor norteamericano que me influenció mucho, de nombre Sonnenfeld, que publicó alguna vez en el Harvard Business Review ese título de Consejos de Alto Rendimiento. Lo que más me impactó, y lo he tratado de hacer a lo largo de los años, este artículo que les digo de Sonnenfeld, es un artículo viejo, es del 2002, por eso me impactó mucho cuando lo leí, hay que promover la cultura del disentimiento abierto. Es decir, partiendo de la base de que ahí vamos a hacer lo que consideramos adecuado, es válido disentir de las ideas, es válido no estar de acuerdo. Se tiene que generar esa cultura del disentimiento abierto,
de tal forma que en ese proceso de expresar en lo que no se está de acuerdo o que todo el consejo así lo manifieste, es la única manera en que se puede asegurar que se llegue a mejores decisiones. Muchas veces pareciera que hay consejos en que se cuida mucho la forma y se cuida mucho que sea el trámite obligado de las 2 horas y que se cubra la agenda en forma adecuada y nos vemos en 3 meses o nos vemos en 2 meses. Eso no es lo mejor. Lo mejor es que los temas se discutan y partiendo de la base de que el disentimiento no es deslealtad y por ende no debe penalizarse, no debe castigarse, hay que promoverlo, constantemente hay que promoverlo y definitivamente alguna vez comentaba este tema con Julio, ¿te acuerdas, Julio? Y me decía, lo que estás diciendo es un tema peligroso porque implica temas ya del famoso libro de inteligencia emocional, de la madurez emocional de los miembros del consejo, que no se tomen a pecho, que tú no coincidas en un tema con ellos, que simplemente abra diálogo y que finalmente es un proceso de aprendizaje mutuo. Básicamente es lo que más recomendaría en mi consejo. Sí. Bajo mi punto de vista, añadiendo a estas reflexiones que has hecho, Gustavo, alguna idea nueva también. Lo primero es que desmitifiquemos el consejo, el consejo como tal, ¿no? Muchas veces estas personas que se acercan al consejo tienen una presión extraordinaria encima y al final los consejeros son personas con sus digamos, fortalezas, con sus áreas de mejora. Así que yo creo que la naturalidad es fundamental. Pero la más importante, y en una ocasión me lo dijo un director general, y me quedó grabado a sangre digamos, en mi forma de trabajar con los consejos, es cuando me decía que cuando tú vienes al consejo a plantear problemas y no traes soluciones, al final te conviertes en parte del problema. Pero yo es que no tengo soluciones a todos los problemas, ya, sí, pero al menos tienes que mojarte y tienes que dar alguna opinión al respecto. No me vengas simplemente a poner encima de la mesa todas las cosas que ves que no funcionan. Alguna idea tendrás que aportar, porque si no, te conviertes en parte del problema. Eso es ser imaginativos con humildad. Sabemos que no tenemos solución para todo, pero bueno, si planteamos alguna cuestión, yo creo que es bueno también poner nuestro punto de vista encima de la mesa. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo también reporto a comités, ¿no? Y justamente he aprendido eso que menciona Gustavo, ¿no? Y es que, a ver, no siempre las personas vamos a estar de acuerdo y por lo tanto cabe la posibilidad que hayan ocasiones en que presente una propuesta a un consejo, me pasó hace poco a un comité, y que no sea aprobada, ¿no? Y que no sea aprobada. Bueno, en mi caso es más especial todavía, porque yo tengo un comité de calificación en mi calificadora de riesgo, en donde yo me subordino. Es decir, yo siendo el único accionista de la calificadora de riesgo, yo no soy parte del comité de calificación, ¿no? Que son personas de mucha experiencia en calificación, que están en Perú. Entonces yo les reporto a ellos, siendo accionista, ¿no? O sea, es un caso bastante especial. Entonces presenté una propuesta y no me la aceptaron, ¿no? Entonces, y ahí es donde salen pues los años de experiencia que dice, oye, es que no tenemos que estar todos de acuerdo siempre, ¿no? Y normalmente tenemos una tendencia a pensar de que pues el comité es el que tiene el sesgo y de repente pues somos nosotros los que tenemos el sesgo, ¿no? Entonces ahí se requiere pienso yo, mucha madurez para poder entender que no todas las propuestas van a ser aceptadas y algo muy importante es que esas propuestas que no son aceptadas no nos las podemos tomar personal, ¿no? De hecho, en mi caso, o sea, si yo me lo hubiese tomado personal, entonces he dicho, bueno, entonces comité, están todos despedidos, ¿no? Porque yo soy el accionista realmente, ¿no? Pero no, o sea, claro, cuando a uno no le aceptan la idea, o sea, obviamente que uno no se siente bien, pero así
son las reglas, ¿no? Así son las reglas. Y ese, digamos, ese es digamos, la demarcación del terreno en donde tenemos que jugar y donde tenemos que respetar, ¿no? Un buen gobierno, un gobierno corporativo. Entonces, creo que eso de no tomárselo personal refuerza mucho la relación. Porque no es que presentamos a un consejo una vez y ya. No es que presentamos permanentemente. Estamos presentando hoy, la próxima semana, dentro de un mes, permanentemente. Y eso implica que es una relación, ¿no? Entonces, esa relación hay que cuidarla como todas las relaciones en la vida, ¿no? Y en lo personal, pues yo me permito, antes de darle paso a las últimas ideas, dar una recomendación también para los que van a presentar a consejos o a comités. Y es que, digamos, lo que tengan que decir, díganlo, conviértanlo en 3 partes o en 3 ideas, ¿no? A veces yo tengo que presentar todo un estudio de un emisor de bonos, que es algo pues bastante completo. ¿Y cómo yo resumo eso en poco tiempo? Porque no es que tengo todo el tiempo del mundo para hacer esa presentación. ¿Cómo resumo un trabajo de 3 semanas en 20 minutos, ¿no? Entonces, lo que yo hago es convierto todo lo que he analizado en 3 ideas y me pregunto cuáles son las 3 cosas que yo le quiero transmitir a mi comité. 3 cosas, ¿no? 3. Si quiero escoger 20, habrán 20, pero pues para ganar eficacia yo me pregunto cuáles son las 3. Y una vez que tengo los 3 bullets, ¿no? Estas son las 3 ideas que yo quisiera transmitir, entonces las elaboro, las presento, las sistematizo, ¿no? Y a partir de ahí, si me piden ampliación, pues tenemos todo el material para ampliar, ¿no? Pero me funciona bien ese número, 3, ¿no? Y me he dado cuenta que si son 4, ya no funciona tan bien, ¿no? Es algo difícil de explicar, pero 3 es como un número mágico. Con 3 ideas sale todo maravilloso, pero si le ponemos 4 o 5, se complica toda esa presentación. Esa sería la única recomendación pues, que yo me permitiría aportar desde mi perspectiva. Y ahora sí, amigos, pues quisiera darles sus palabras finales para cerrar, concluir, recomendaciones finales y todo lo que quisieran decir en los últimos minutos que nos quedan. Julio, Gustavo. Para dejarle el final a Julio, hago simplemente un comentario. Alguna vez también en una de las sesiones me preguntaron, esa no fue con el IMEF, sino fue propiamente con el Consejo Coordinador Empresarial, que también tienen un grupo de gobierno corporativo. En una plática dicen, bueno, ¿no considera que es bastante limitado el mundo de los consejeros, son pocos, etcétera? Y le contesté, independientemente que no estoy de acuerdo de que todas las empresas deberían tener consejo, le diría algo verdaderamente importante y que tú ya lo dijiste, Ernesto. La recomendación es las experiencias que operan para un consejo de administración, lo mismo sirven para cualquier órgano de gobierno corporativo. Llámale comités auxiliares del consejo de administración, llámale grupos de trabajo, como le quieras llamar, pero las enseñanzas y lo que aplicas de los consejos de administración, de lo que tratamos en el libro, pueden ser aplicables a todos esos grupos de trabajo que regularmente se forman para tocar diversas temáticas. Sería mi último comentario, Ernesto. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Yo voy a ser breve y voy a hacer alusión pues, al libro que fue con el que empezamos. Deciros que contar con un consejo acorde a las exigencias del siglo XXI y post-COVID permite capitalizar sobre todo la experiencia de los miembros y obtener resultados de manera mucho más veloz, mucho más asertiva, en un mundo en el que vivimos que cada vez es más incierto. Nuestro libro, Consejos para Consejos, lo que hace es proporcionar información que os permitirán crear, gestionar un consejo de administración pues de alto rendimiento, un consejo de administración exitoso que mencionábamos antes, ¿no?
En nuestro libro tratamos temas diversos, como la forma de reclutar a los miembros del Consejo, el perfil que se debe de buscar, el gobierno corporativo que se debe de seguir, cómo aprovechar la tecnología disponible, la importancia también de la diversidad en los consejos, las prácticas de alto rendimiento, responsabilidad social corporativa, es decir, toda una serie de experiencias, de reflexiones, de estrategias personales y profesionales de los autores que lo conformamos. El libro es un libro con una estructura muy flexible y que va a permitiros abordar a cada uno de los capítulos incluso de manera independiente. Es, digamos, un aire fresco en este mundo, digamos, tan complejo y lleno también de material muy estructurado y tremendamente académico. Nuestro libro es sobre todo eso, ¿no? Es un ejercicio, digamos, de compartir con los demás la experiencia de las distintas personas que lo conformamos. Bueno, mi Julio, ¿dónde momento podemos de comprar el gloria libro? lo he aprovechado para anunciar. ¿Dónde lo podemos comprar? En Amazon, en Amazon. Perfecto, perfecto. Amazon México, nos lo ha publicado EUNSA, estamos apoyados también por la Universidad Anáhuac y como decía al principio ha sido una experiencia de acompañamiento muy, muy bonita. Recomiendo también que tengáis iniciativas de libros colaborativos porque aparte de sacar trabajos como este, permite afianzar amistades, ¿no? En breve nos vais a ver en la Feria del Libro de México y desde allí pues escucharéis también, digamos, nuestras reflexiones. Buenísimo. Bueno, para cerrar, Gustavo, ¿cómo es la anécdota del tiburoncito? En realidad me la comentó un jefe mío, el accionista principal de un conglomerado financiero. Alguna vez para ilustrarme qué era lo que pretendía de mí. Y narró que, recuerdo sus palabras, que en Japón los habitantes de las islas tienen mucho gusto por el pescado fresco y lo consumen de diversas maneras, pero es un gusto muy marcado por el pescado fresco. Y es un grupo, y es un gusto legendario, o sea que no es reciente, tiene tradición ese gusto por el pescado fresco. Y que comenzaron a pescar alrededor de las islas y las embarcaciones pues, obedecían a esas características de ir cerca de las islas. Posteriormente se agotaron todo el pescado cercano y tuvieron que entrar en embarcaciones más sofisticadas que cubrieran más distancia de las islas y seguían abasteciendo las necesidades de consumo, pero comenzaron a ver que mientras más larga era la distancia con respecto a las islas, el pescado pues, evidentemente llegaba muerto, y si no estaba recién muerto, ya llevaba algunos días muerto el pescado, en este caso, no tenía el mismo sabor. Es decir, lo que querían era prácticamente que el pescado llegara vivo o que muy recientemente hubiera muerto. Entonces se dijeron, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, parece ser que inventaron, me platicaba, una embarcación en que pusieron una piscina al centro de la embarcación y el pescado lo echaban en esa piscina y seguía moviéndose vivo y llegaba vivo. Sin embargo, notaron que muchas veces, como la piscina era limitada para el tamaño del vasco, que los pescados se movían al principio, tenían movilidad al principio, pero después permanecían vivos, pero ya no se movían, simplemente estaban, ahora sí que suspendidos en el agua. Y eso provocaba que al no moverse la oxigenación del pescado era distinta y también sabía distinto. Y entonces comenzaron a ver que no había tanto gusto por ese tipo de pescado, que llegaba vivo, pero sabía distinto. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces dijeron, bueno, pues yo creo que lo que vamos a hacer es, agarraban un tiburoncito chiquito y lo echaban en la piscina. Entonces el tiburoncito comenzaba a comerse pescados, entonces hacía que todos se movieran para que en su momento no fueran devorados por el tiburón y así llegaban oxigenados los pescados. Entonces entendí la metáfora que me estaba diciendo este personaje, de que en realidad me traía en su momento
a una serie de proyectos para enfrentar estereotipos que se habían formado o de que ya se hacían las cosas porque se hacían así desde hace mucho tiempo y había que enfrentarlos en un momento determinado de que había cosas distintas que se podían hacer. Me tocaba hacer un poquito la labor de tiburoncito y generar esa dinámica de que se movieran propiamente, que no quedaran en un ecosistema de tranquilidad asegurando la jubilación en el largo plazo, sino que se movieran y empujaran a la organización. Esa es la anécdota propiamente. Buenísimo, amigos, pues muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias, Julio. Espero que haya una próxima oportunidad de seguir dialogando estos temas, ¿no? Seguramente se quedaron algunos por conversar. Y muchísimas gracias a todos nuestros amigos bancaforistas que todos los viernes nos acompañan en esta secuencia donde tratamos temas de interés. Así que les deseamos un feliz viernes para todos, un excelente fin de semana y nos veremos el próximo viernes, Dios mediante. Gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.